a la maestra Xilonen, a la historiadora Samantha Cisneros. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto, un placer estar nuevamente aquí en estas pláticas. Y pues más que hablar de mis experiencias, a mí en lo personal lo que me interesa es desglosar diferentes aspectos de lo que es la arqueología. Perdón, para que los aspirantes tengan una idea más cercana a lo que es esta disciplina y a lo que es su práctica en México. En primera instancia, pues hablar de que una idea generalizada que se tiene es que la arqueología estudia objetos, estudia vasijas, estudia puntas de proyectil, estudia pirámides, las así llamadas pirámides. Sin embargo, esto es un error, esto es una idea equivocada. Lo que estudia la arqueología en realidad es a las sociedades humanas, solamente que su objeto de estudio es a través de los vestigios materiales que han dejado estas sociedades a lo largo del tiempo. Esos vestigios materiales que pueden ser tanto artefactos, los objetos elaborados por el ser humano, como las estructuras, las construcciones que pudieron haber levantado a lo largo del tiempo, o espacios que pudieron haber habilitado también, tanto para fines habitacionales como para otros objetivos, otras funciones. Todos estos aspectos que nos van a hablar y aportar información acerca de esas sociedades que los produjeron. Todo eso es la materia de estudio, pero no son los objetos lo que estudia la arqueología, sino a las sociedades humanas del pasado. Y también entender el pasado como desde la más remota antigüedad hasta el día de ayer, hasta la propia sociedad contemporánea, todo lo que ha ido dejando, toda la huella que ha ido dejando, también puede ser estudiada a través de lo que es la arqueología, aplicando lo que es la metodología arqueológica. La arqueología, pues en primera instancia hay que tener en cuenta que no es nada más ir a hacer agujeros, hoyos en la tierra, sino que tiene que partir de una pregunta que se quiera responder. O sea, no, los arqueólogos no hacemos excavaciones nada más porque sí, sino que el objetivo es responder preguntas, preguntas de carácter científico, desde luego. Eso es el punto de partida de lo que es la exploración arqueológica. Hay que tener en cuenta que, bueno, eso en términos generales de lo que es la arqueología, ya aplicándolo a nuestro caso, a lo que es nuestro país, México, hay que tener en cuenta que toda la investigación arqueológica en nuestro país está regulada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Algunas otras instituciones, algunas otras universidades, tanto del país como del extranjero, pueden desarrollar también investigaciones arqueológicas, pero necesitan la aprobación del Instituto de Antropología. Entonces, en México se cuenta con reglamentaciones, con normas, con leyes que protegen lo que es el patrimonio arqueológico e histórico de la nación, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia es el organismo que se encarga de regular todas estas actividades. Hay que tenerlo siempre presente en ese sentido, sobre todo cuando uno sale del país y llega a otras naciones en donde no se cuenta con ese tipo de organismos o ese tipo de reglamentaciones y de legislación que protegen el patrimonio, pues es cuando se empieza uno a dar cuenta de la importancia de que en nuestro país sí contemos con ello, porque fuera de nuestras fronteras, en algunos casos, en Centroamérica, en Sudamérica, en donde no se tienen esas instancias y esa legislación, pues el patrimonio enfrenta siempre graves amenazas muchísimo más graves que las que llegan a enfrentar en nuestro propio país, y los investigadores, los arqueólogos, en muchas ocasiones están completamente desprotegidos de una figura o de un carácter legal para poder enfrentar ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, ese es el panorama en nuestro país, y hay que tener en cuenta que
la investigación arqueológica, en nuestro país podemos identificar que hay diferentes modalidades, lo que se considera como una investigación surgida por un interés meramente científico, en donde lo que se trata de responder es específicamente esa pregunta, que es la que va a generar ese punto de partida. Pero también tenemos otro tipo de investigaciones que están originadas por obras públicas, obras constructivas públicas o privadas, que ponen en riesgo a lo que es el patrimonio que ya se ha enterrado, y también algunas otras actividades como eventos naturales, causas naturales, o también obras que no dieron aviso y que no pudieron ser planificadas por parte de lo que es el instituto, y que se tienen que actuar de manera inmediata. A estas se les llega a denominar como salvamentos cuando se cuenta con un tiempo anticipado previo a lo que es la obra, y se puede diseñar un proyecto de investigación que busque responder, que busque alcanzar objetivos generales y objetivos específicos a partir de lo que es la exploración de este espacio, y determinar si la obra en cuestión, esa obra constructiva, afectará o no lo que pueda existir en el subsuelo, llegando a proponer incluso también lo que son modificaciones a esas construcciones, y en términos de lo que vienen a ser esas causas imprevistas, lo que se conoce como rescates. También ya en los nuevos lineamientos que acaban de salir del año actual, del año corriente, ya se contemplan lo que son las supervisiones, las vigilancias, como parte de estas modalidades de investigación arqueológica. Entonces, no nada más es la arqueología, va a ver lo que son excavaciones en zonas arqueológicas como pudiera ser Teotihuacán, Templo Mayor, Monte Albán, Chichen Itza, etcétera, sino que también lo que son los espacios en donde se va a desarrollar alguna obra constructiva que ponga en riesgo el patrimonio arqueológico que pudiera existir en el subsuelo. Entonces, estas son las modalidades que se reconocen en nuestro país, en las modalidades de investigación arqueológica. Otra de los mitos que también se llegan a generar acerca de la arqueología, pues proviene sobre todo de tanto películas como telenovelas en algún momento, incluso también muchos de los programas de National Geographic o Discovery Channel, en donde se ve a la arqueología como glamurosa, como ideal, en muchas ocasiones, como si un proyecto fuera a contar siempre con condiciones favorables, condiciones ideales. En realidad, pues muchas ocasiones el arqueólogo o la arqueóloga van a enfrentar situaciones muy difíciles, muy complicadas en cuanto a tiempos, en cuanto a relación con lo que son, en caso de que estamos hablando de salvamentos, con lo que son los responsables de obras, con los propios trabajadores, con todo este aparato que forman lo que son las obras constructivas. Entonces, ese tipo de aspectos, o cómo se lleva a cabo el trabajo en muchas ocasiones bajo la lluvia, sin una protección de los rayos solares, pues todo eso en realidad no se presenta en un programa de televisión o en un programa de una hora, sino que simplemente se llega ya a presentar editado y marcando lo que son los resultados principales. Pero para llegar a esos resultados tuvieron que pasar muchísimos meses, en muchas ocasiones años en algunas otras, y además tuvieron que enfrentarse a diferentes problemáticas. Entonces, esa idea que se puede obtener de la literatura, de los programas de televisión, de las películas que pudieron haber o que toman a los arqueólogos, a las arqueólogas como los personajes, pues es completamente alejado de la realidad. No es nada más irse a la aventura, y más en las condiciones actuales de inseguridad que privan en nuestro país y a nivel global.
pues no es irse a perder a la selva, sino es ir a realizar un trabajo en particular. No es encontrar lo que sea, sino buscando algo, esa pregunta que es la que pone en marcha esa investigación arqueológica. Y pues muchas de esos problemas que estoy comentando, en realidad en la escuela nunca nos preparan para enfrentarlas. En la escuela nos dan lo que son las cuestiones teóricas, las cuestiones prácticas, las cuestiones metodológicas de la disciplina, pero ya lo que es el enfrentarse a esas condiciones, a esas situaciones interpersonales con algunos otros especialistas de otras áreas, pues en realidad nunca nos preparan. No salimos de la escuela, enfrentamos ese tipo de situaciones y no sabemos cómo conducirnos. Pensamos que ya porque soy arqueólogo todo el mundo me va a respetar, me va a abrir las puertas y se va a hacer lo que yo diga. No, muchas ocasiones tiene uno que estar batallando día a día en esos proyectos para siquiera obtener un paquete de hojas o un paquete de plumas o que retiren la tierra que están acumulando en un lugar en donde se planea excavar. Entonces, ese tipo de situaciones las vamos a ir enfrentando ya cuando nos incorporamos a lo que es el campo laboral, pero es hasta ese momento cuando vamos a ir conociendo en realidad esos aspectos para los cuales no nos preparan en la escuela. Teniendo en cuenta toda esta gama de posibilidades y si consideramos que en México la arqueología que se realiza en mayor grado o en mayor cantidad, digamos, vendría a ser la de salvamento, considerando un 80% de lo que es la investigación arqueológica en México, un 80-85%, y el resto la que se realiza por zonas arqueológicas originadas por un interés científico, pues hay que estar siempre conscientes de que los salvamentos va a ser una posibilidad de trabajo, una bolsa, un campo laboral en donde nos podemos incorporar, pero lo que va a ser el trabajo, pues va a ser por proyectos. Entonces, un proyecto puede durar 3 meses, 4 meses y después tenemos que esperar a algún otro tiempo hasta que vuelva a ser un proyecto. Pero ahorita mencionamos un poco más acerca de eso. En términos de lo que va a ser un, un perfil de ingreso, a mi modo de ver, de quien aspira a estudiar esta disciplina, pues en primera instancia es obligatoria la lectura en inglés. Quien se forma como arqueóloga o como arqueólogo va a leer constantemente, desde que entra a la carrera hasta que está ya practicando su profesión y hasta que se muera si es que sigue realizando esa actividad, va a estar leyendo constantemente. Y mucha de la literatura que se va a requerir está en inglés. Entonces, sí es necesario que quien aspira a entrar a estudiar esta carrera, tenga una comprensión de la lectura en inglés de un 80% o más. Eso es indiscutible a mi modo de ver. Desde luego esto no lo marcan como perfil de ingreso, pero a mi modo de ver debe tenerlo presente quien decide estudiar esto. También hay que tener en cuenta lo que es la ética. En materia antropológica, no nada más de arqueología, la ética siempre debe regir todas nuestras actividades, todas nuestras acciones. En lo que se refiere a la arqueología, pues el manejo de ese patrimonio, nadie nos está viendo, tiene que ser la propia conciencia, nuestra propia ética, la que nos lleve a realizar las acciones correctas, las acciones adecuadas para la protección y para la recuperación, para la protección del patrimonio y la recuperación de información. Entonces, la ética va a ser completamente importante también como un perfil de ingreso. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el compromiso que debemos tener
con nuestra profesión. En muchas ocasiones llega a darse una situación en donde, por cuestiones laborales, desde luego hay que considerar que en términos laborales se tiene que cubrir una jornada de un determinado número de horas, pero cuando estamos hablando de lo que es el trabajo arqueológico, en muchas ocasiones a veces hay que darle un extra, un plus a ese horario laboral, a esa jornada laboral, porque si no lo hacemos, puede perderse información, puede destruirse los contextos, qué sé yo, una cantidad de situaciones que se pueden presentar, y ahí es donde debemos tener ese compromiso. Si estamos excavando, por ejemplo, un depósito mortuorio o un entierro, como se le llaman de manera común, y son las 5 de la tarde, pues mi jornada termina a esta hora, entonces ahí le dejo, sí, pero si lo dejo, puede verse afectado para el día siguiente que regrese. Entonces, a lo mejor, si estamos hablando de trabajos de salvamento, a lo mejor ese día se tiene que sacar por completo todo, tanto terminar de excavar, limpiar, registrar y recuperar los materiales, porque al siguiente día puede ser que vayan a colar una trave en esa área. Entonces, ahí es ese tipo de compromiso el que también debe estar consciente quien estudia esta disciplina. Y pues bueno, en los tiempos actuales, en donde ya con una tablet, con nuestro celular, ya no nada más a través de una computadora, podemos tener acceso a lo que son los diferentes documentos, artículos, publicaciones, que incluso llegan a poderse consultar el mismo día en que salen. Pues como parte de ese perfil de ingreso, debería estar también el hecho de aprovechar ese acceso a esa información, eh, y no nada más utilizar las redes o el Internet para otras actividades lúdicas, sino para lo que es nuestra propia disciplina. Entonces, eso a mi modo de ver son parte de lo que debería formar ese perfil de ingreso de quien está decidiendo estudiar esta disciplina. Y qué es lo que podemos tener como un perfil de egreso, ya al momento en que estamos saliendo y nos vamos a incorporar a un campo laboral, pues como parte de nuestra formación, también no es la labor de la escuela, sino lo que nosotros debemos buscar, cada una de las personas que decida estudiar esta disciplina, pues tiene que ser el hecho de convertirse en un arqueólogo o arqueóloga completa, no en un especialista en el uso de tecnologías, porque las tecnologías, por ejemplo, es simplemente una herramienta que nos va a aportar información para ese estudio de las sociedades. Entonces, tenemos que formarnos, tenemos que estar conscientes de que nuestra formación va encaminada a ser arqueólogos completos, no perdernos en esas tecnologías, no perdernos en esas especializaciones o en esas especificidades, tener también consciente esa idea de los horarios, que en muchas ocasiones muchos compañeros y compañeras son arqueólogos de tiempo completo, o sea, todo el tiempo están pensando en cómo resolver su problema de estudio, o es muy difícil decir yo soy arqueólogo nada más de 8 a 3 de la tarde. Habrá quien lo haga, desde luego, pero como parte de ese perfil de egreso también debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones en nuestras horas de descanso es cuando podemos leer esas nuevas publicaciones, esas actualizaciones acerca de información de un tema que nos interesa, y tenemos, debemos buscar esa apertura de posibilidades. Y otro aspecto también que hay que tener en cuenta para nuestra formación es el hecho de que cuando nos contratan para entregar un producto final. Ese producto final se llama informe final. No nos contratan para hacer agujeros en la tierra. No nos contratan para separar y contar tepalcates. Nos contratan para entregar informes finales.
o informes técnicos, dependiendo de qué sea lo que nos solicitan. Eso debemos tenerlo muy presente si deciden estudiar esta disciplina, esta carrera. Ahora bien, ¿cuál es el panorama en nuestro país para lo que es la arqueología? ¿Cuál es el campo laboral? Eh, Hay muchísima competencia en los tiempos actuales. Ya no nada más la Escuela Nacional de Antropología e Historia es la institución que imparte esta carrera. Ya en la actualidad existe una gran cantidad de escuelas que la dan en San Luis Potosí, por ejemplo, en Zacatecas, en Yucatán, en el Estado de México, en Chiapas, Veracruz, también lo que es la UNAM. Hace un par de años abrió su, su carrera en antropología, en donde se pueden especializar en arqueología. Entonces, la realidad es que existe una gran competencia. Año con año egresa una gran cantidad de estudiantes de arqueología, hombres y mujeres. Entonces, sí existe muchísimos egresados que buscan incorporarse a este campo laboral. La realidad es que la oferta de trabajo no responde a esa cantidad de egresados de las diferentes escuelas. Y a ese respecto, el trabajo que vayamos realizando es el que va a hablar por nosotros. Si entregamos informes adecuados, si realizamos primero que nada una exploración arqueológica adecuada, con rigurosidad metodológica, si entregamos informes completos, ese trabajo es el que va a hablar por nosotros y es el que nos puede recomendar para siguientes proyectos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Como les comentaba también en algún momento, una gran cantidad de posibilidad de trabajo son los salvamentos, no nada más en la Ciudad de México, sino en todos los estados de la República Mexicana se realizan salvamentos, pueden ser la Dirección de Salvamento Arqueológico o pueden ser los centros INAH de cada estado quienes los realicen. Esa es una posibilidad en donde se abre ese campo laboral. Pero repito que siempre va a ser el trabajo que realicemos el que hable por parte de nosotros. Y también tener en cuenta que esos informes, esos productos que vamos a entregar, pues posteriormente se tendrán que convertir en publicaciones, siempre teniendo en cuenta lo que es el proyecto, el coordinador, el director de cada proyecto, pues se tiene que dar la difusión de esa información para que no se quede en archivos, no se quede muerta esa información, sino que llegue a las esferas, a las diferentes esferas de la sociedad. Entonces, el panorama, pues sí, hay mucha competencia, poca oferta, hay que tenerlo en cuenta. Lo que es el trabajo es por contrato, entonces, en muchas ocasiones, como les empecé a comentar en algún momento, tenemos trabajo, tenemos empleo durante 3 meses, 6 meses tal vez, y después viene un periodo en que hay que esperar un nuevo proyecto en donde pueden pasar igual número de meses, no lo sé, hay diferentes situaciones. Entonces, si vamos a estudiar, si van a decidir estudiar esta carrera, pues siempre hay que tener un plan B. Y creo no nada más con la arqueología, sino con la antropología en general. Siempre tener la posibilidad de realizar otras actividades, otros oficios, que en un momento dado nos puedan apoyar cuando no existen esos contratos. Yo en la actualidad tengo la fortuna de haber ganado una plaza en el Instituto de Antropología, en la Dirección de Salvamento Arqueológico, pero yo trabajé como investigador de contrato durante 15 años, entonces conozco esas situaciones en donde es de aguante, es soportar esos periodos sin proyectos o de plano decidir irse a otra actividad. Entonces, en ese sentido, sí conozco, no nací yo con una plaza, sino que yo la gané a través de un concurso de oposición abierto.
Entonces, sí puedo hablar a ese respecto. Son diferentes momentos en donde yo tuve que realizar otras actividades esperando lo que era la salida de algún proyecto, el inicio de algún contrato, y mientras tanto trabajar en otro tipo de cuestiones alejadas completamente de la arqueología que me permitieran subsistir hasta que salía el contrato, terminaba ese proyecto y nuevamente era regresar a algunas otras actividades. Entonces, ese es el panorama. No estoy inventando, más bien a mí lo que me interesa es que quien decida estudiar esta carrera lo haga con los ojos muy abiertos, conscientes de todas las situaciones que se enfrentan, todas las posibilidades que se pueden tener acerca de esta disciplina, y que no lo hagan de una manera con una idea equivocada o idealista, sino verdaderamente realista, y que si deciden estudiar esta carrera, sea porque tienen esa vocación, sea porque tienen ese interés y que ya conocen cuáles son los problemas o tienen ahora una idea de cuáles son los problemas a los que se enfrenta la arqueología, los arqueólogos y las arqueólogas aquí en México. Muchas gracias.